Continuando con la historia del regresor de la familia caída, nos encontramos en el campamento militar del territorio de Terson. Observamos que en el comedor había múltiples platillos servidos y todo el mundo se encontraba comiendo tranquilamente, mientras que procedían a dar las gracias por la comida antes de comenzar a degustar. Uno de estos chicos que se encontraba entrenando mencionaba que todo se veía delicioso, a lo que su compañero al frente le mencionaba que había aguantado esa miseria de comida de entrenamiento, pero ahora las cosas eran completamente diferentes. Otro de los chicos que se encontraba a un costado mencionaba que después de algunas semanas comiendo bien en ese sitio al parecer había ganado algo más de peso, y si siempre comía así toda su vida entonces no tendría ningún otro deseo más que cumplir. En eso todos guardaron silencio al notar que una persona le había traído un vaso de agua a uno de ellos. Se trataba de nada más y nada menos que la hermana menor del asesino de nobles. La chica con una gran sonrisa le mencionaba a los chicos que tenían que comérselo todo y no dejar nada en sus platos, a lo que estos, cautivados por su belleza, rápidamente le mencionaban que sí mientras se veían bastante sonrojados. Mientras lo observan retirarse, uno de los chicos mencionaba que ese día también se veía bastante adorable y otro mencionaba que era un ángel, realmente era un ángel. Perdido en sus pensamientos, uno de los chicos mencionaba en voz alta que si acaso esta no quería dar un paseo más tarde, a lo que su compañero se encontraba haciéndole señas para que guardara silencio, ya que una persona se encontraba viéndolos con intenciones de acabar con todos. Y sí, por supuesto era Víctor, el hermano de la chica que se acaba de retirar, el cual tiene un instinto sobreprotector con su hermana. Y este en su estado de Super Saiyajin fase 5 le mencionaba a los demás niños que tenían que mirar a otro lado antes de que este terminara desterrándolos a todos, causando que inmediatamente le respondieran que sí y todos en la mesa comenzaran a ponerse erguidos. Por otro lado, la pequeña hermana de Víctor se encontraba llevando a cabo sus labores comúnmente, mientras que este se encontraba cautivado por la belleza y la dedicación que se encontraba entregando su hermana al pequeño trabajo que tenía ahora mismo. Fue entonces en ese momento que Víctor mencionaba que si acaso iba a trabajar después de comer, mientras que observamos como por detrás del hombro izquierdo de este había una persona que se encontraba observando a su hermana fijamente. Y esa persona rápidamente hace notar cuáles son sus verdaderas intenciones al observar de esa manera a la hermana de Víctor. Ya un rato más tarde, luego de comer, observamos como Víctor se encontraba corriendo por las calles llevando algunos panes entre sus brazos mientras intentaba localizar a su pequeña y querida hermana. Llegando a un callejón, Víctor había volteado hacia un lado pues no la podía encontrar, y este recuerda entonces cuando fue directamente hacia la cocina preguntando por su hermana, la cual había mencionado que había salido por la puerta trasera a botar la basura pero no había regresado. Víctor en ese momento se preguntaba que a dónde había ido esta tan sola a esas horas de la noche. Y no sé si lo había mencionado antes, pero realmente los padres de estos chicos fueron bastante creativos, ya que Víctor se llama pues Víctor, ¿no? Obviamente, y su hermana se llama Victoria. Fue en ese momento que unos gemidos terminaron llamando la atención de Víctor, y mientras este se acercaba a esa esquina podía notar que los gemidos se hacían cada vez más fuertes. Este, llamando la atención de su pequeña hermana, preguntaba qué era lo que estaba haciendo por allí, pero rápidamente su cara cambió completamente. Y esto había sido así porque pudo notar como uno de los cadetes que entrenaba junto a este acababa de golpear a su hermana y se encontraba sujetándola de la mano para que éste hiciera lo que él quería. Victoria, con lágrimas en los ojos y temblando del miedo mientras su mejilla se veía roja, intentaba llamar la atención de su hermano. A lo que este último, sin dudarlo ni siquiera por un segundo, dejó caer los panes en el suelo, y para cuando el chico le iba a preguntar qué era lo que estaba pasando, Víctor ya se había lanzado sobre este con su rodilla preparada para incrustársela en la cara, proporcionándole de esta manera un poderoso rodillazo en el rostro al chico, el cual lo hizo volar unos cuantos metros hacia atrás mientras Víctor aterrizaba tranquilamente al lado de su hermana. No conforme con esto, Víctor terminó acercándose hacia donde estaba el chico, mientras que este le mencionaba que su nariz le acababa de romper la nariz. Y observando a esta persona nos damos cuenta que no se había arrepentido de lo que había hecho, pues se encontraba mirando a Víctor de manera muy furiosa mientras le mencionaba a este que cómo se atrevió un simple esclavo a meterse con este sin saber quién era él. En eso el chico se encontraba mencionándole a Víctor que se atrevía a atacarlo y además la pu de su hermana, pero inmediatamente Víctor le proporcionó otro puñetazo en el rostro. No conforme con eso, Víctor, cegado por la ira, se preparaba para proporcionarle una poderosa patada que terminó asestándole al chico en la cara rápidamente. Esto hizo que este último rápidamente perdiese el conocimiento. La pequeña Victoria se encontraba asustada por el estado en el cual se encontraba su hermano, literalmente este no la escuchaba para nada, mientras que observamos como Víctor se encontraba tomando a esta persona del pelo. A lo que este último, con lágrimas en los ojos, pedía que por favor alguien lo salvara, porque si no Víctor iba a acabar con su vida, mientras observamos como Víctor se preparaba para golpearlo. Fue en ese momento que mientras todo esto se estaba llevando a cabo, una persona se había asomado desde la parte trasera del callejón para observar lo que estaba sucediendo, siendo así otro de los reclutas que se encontraba entrenando junto a Víctor. Atemorizado por lo que acababa de ver, el recluta mientras daba la espalda y comenzaba a correr mencionaba que todo eso era un gran problema. De regreso con Víctor, mientras este veía todo rojo, escuchaba a la distancia la voz de su padre o su madre que le gritaba a este y a su hermana que escaparan, tenían que escapar rápido. La persona que se encontraba hablándole a Víctor en sus recuerdos le mencionaba que tenía que dejarlos y marcharse inmediatamente, mientras gritaba su nombre y al final le mencionaba hijo. En ese momento Víctor solamente pensaba que tenía que proteger y resguardar a su querida hermana.
Y las últimas palabras que Víctor escuchó de alguno de sus padres era que se lo rogaban por su propia hermana que tenía que protegerla. Fue entonces en ese momento que una voz conocida para Víctor se hizo presente entre todos esos recuerdos volviéndolo a la realidad. Esta persona le mencionaba a Víctor que tenía que recobrar el sentido. Vemos así entonces que Víctor realmente había acabado con la vida de este chico mientras que observaba hacia atrás a ver de quién se trataba y quién era la persona que le estaba hablando. Y sí, sus sospechas eran completamente ciertas, se trataba del prota el cual estaba observando todo eso. Le mencionaba al chico inmediatamente que tenía que calmarse y mirar un poco a su alrededor. Fue entonces que los sentidos de Víctor volvieron a recuperarse mientras este observaba hacia un costado, observando cómo su pequeña hermana yacía de espalda temblando del miedo pues no quería observar lo que su hermano acababa de hacer. El prota le mencionaba a Víctor que por ahora tenían que dejarla descansar un poco ya que al parecer la chica estaba bastante asustada. A lo que rápidamente la señorita que se encontraba sirviéndoles la comida le mencionaba que sí comenzaba a llevarse a la pequeña Lía. Inmediatamente el prota le ordenó al resto de personas que se encontraban presentes que tenían que encargarse de ese tipo que ahora estaba desvivido, captando todos inmediatamente la orden del prota. Vemos así que luego de un rato los panes seguían en la misma posición en la cual Víctor los había tirado, pero en ese momento esta ahora se encontraba encarando al prota preparado para recibir cualquier tipo de castigo. Víctor mientras bajaba la cabeza intentando reflexionar en sus actos le mencionaba al prota que lo sentía por lo que había hecho, a lo que el prota le preguntaba al chico que si acaso de verdad estaba arrepentido. Esto último hizo que Víctor se alarmara para luego mencionarle al prota directamente que absolutamente no lo estaba. Fue entonces en ese momento que el prota le mencionaba que entonces por qué pedía disculpas, a lo que Víctor nuevamente bajando la cabeza mencionaba que eso era porque había acabado con un soldado sin siquiera pensarlo. Luego de meditarlo por unos segundos el prota le mencionaba al chico que si entonces era así, ya que no estaba diciendo algo incorrecto, pero creía que era correcto que se arrepintiese de sus actos. Y claro, cuando el prota decía eso se refería directamente al hecho de que éste había traído a su hermana hasta ese sitio cuando el prota directamente le había recomendado que no lo hiciera. Logan le continuó mencionando a Víctor que su terquedad casi la pone en peligro y protegerla sin siquiera considerar las consecuencias no era una solución viable. Mientras Víctor observaba hacia el suelo, el prota le mencionaba que si acaso este pretendía llevar a Victoria hacia el campo de batalla si era necesario, a lo que Víctor no sabía cómo responderle. Logan siguió mencionándole que lo más seguro era no traerla desde un principio en lugar de esforzarse a protegerla en un lugar potencialmente peligroso. Continuando con la lección, el prota le mencionaba al chico que sin embargo había permitido que éste la traera porque esperaba que se diese cuenta de eso pronto. Logan algo arrepentido se mencionaba que no había preveído una situación tan extrema como esa y lo sentía realmente por Victoria ya que lo había pasado bastante mal. Logan le preguntaba a Víctor que si acaso podía entender lo que este estaba diciendo, a lo que el chico rápidamente guardó silencio por unos segundos. Exhalando, Logan se encontraba pensando mientras observaba a Víctor que con eso quizás este pueda dejar un poco la sobreprotección que tiene hacia su hermana. Víctor rápidamente le preguntaba al prota que entonces cuál era su castigo ahora, a lo que el prota le preguntaba si acaso tenía miedo. Víctor le mencionaba al prota que no tenía miedo y que aceptaría cualquier castigo, mas sin embargo su pequeña hermana Victoria era realmente la víctima en todo eso, por lo cual tenía que considerar un poco la situación. Logan había sonreído mientras exhalaba para proceder a mencionarle al chico que había acabado con alguien y era claramente un crimen, pero hoy había hecho un excelente trabajo. Palabras que dejaron completamente sorprendido a Víctor mientras el prota seguía mencionando que la próxima vez debería de obtener su permiso para hacer algo como eso. En eso Víctor terminó observando la cara de Logan que se encontraba sonriéndole mientras procedía a mencionarle que era un recordatorio para aquel que debería de ser su caballero y no se vea atrapado por desgraciados pervertidos que no son más que basuras en la vida. Víctor rápidamente le mencionaba al prota que por supuesto eso lo iba a tener en cuenta siempre. Ya luego en la oficina del prota observamos cómo este se encontraba reunido con el entrenador de todos los nuevos reclutas. Este le mencionaba al prota que si acaso estaba bien que este decida por sí solo en ese incidente, ya que involucraba que un esclavo había acabado con la vida de un plebeyo, que si las cosas seguían así entonces los reclutas podrían hablar de esto entre sí. Logan rápidamente mencionaba que Víctor era su esclavo, entonces era su propiedad desde un principio. Y además de eso el soldado desvivido había preguntado a otros reclutas y dijeron que antes de venir a ese sitio él era conocido en el pueblo como un pervertido. Y también había rumores de que este se encontraba hablando cosas indebidas acerca de Victoria. Logan en ese momento sonriendo mientras llenaba el papeleo mencionaba que habían acabado con un criminal en su propiedad, entonces ¿qué debería de proceder ahora? A lo que el entrenador rápidamente le mencionaba al prota completando lo que este estaba pensando que Víctor había actuado según la voluntad del prota. Logan mientras continuaba llenando los papeles mencionaba que así era y que iban a colgar sus crímenes en la puerta de la ciudad y tenía que asegurarse de advertir a los soldados también acerca de ese incidente, a lo que el chico inmediatamente acató las órdenes del prota. Aún así este último no dejó de tener curiosidad y se acercó hacia el prota preguntándole que por qué estaba marcando el mapa de esa manera, a lo que el prota le preguntaba si acaso se refería a eso, observando así como levantaba el mapa y en este había marcado un círculo en un área que al parecer era un bosque desde un principio, con la leyenda al lado que decía aparición de monstruos.
Logan se encontraba mencionando que todo eso era un evento sorpresa para los soldados. Luego de ello, al día siguiente, el asesinato de Víctor causó un gran impacto entre todos los soldados y aprendices. Uno de los chicos conmocionado preguntaba que si acaso había acabado con uno de sus camaradas. Pero por supuesto, todo había cambiado en el momento en el que se revelaron los crímenes del soldado que había sido desvivido, a lo que los soldados furiosos se encontraban discutiendo. Uno de estos mencionaba que cómo se le podía hacer algo hacia Victoria, y otro preguntaba que cómo podía hacer algo tan despreciable a su ángel del campamento. El prota, escondido tras un muro, se encontraba escuchando lo que los cadetes hablaban. Uno de estos mencionaba que sabía que ese tipo ocultaba algo siniestro, y otro mencionaba que sabía que alguna vez sucedería algo así con ese tipo, a lo que el prota luego de eso pensó que el incidente se resolvió de esa manera fácilmente. Y de esta forma el tiempo pasó rápidamente y nos encontramos ahora 3 meses después de lo sucedido. En eso, mientras se encontraban en un campo, el prota mencionaba que si acaso ya era año nuevo, a lo que el entrenador mencionaba que el tiempo realmente volaba rápido. Este continuó mencionándole al prota que habían pasado 2 años desde que se conocieron por primera vez, a lo que el prota le mencionaba que sí, no pareciera que hubiese pasado tanto tiempo, mientras observamos cómo los soldados y los cadetes se encontraban entrenando bajo el mando de este hombre. 90 días habían pasado desde que habían comenzado a entrenar los cadetes, de los cuales 1000 reclutas habían enlistado en ese momento. 12 de estos fueron descalificados, uno de ellos terminó pereciendo y 987 aprobaron el entrenamiento básico. El entrenador, observando a todos los chicos, le mencionaba al prota que entonces ya no habría más descalificados. Seguía mencionando que solamente quedaban los que tenían tanto resistencia como determinación. En ese instante el prota se encontraba pensando que el entrenamiento básico había terminado y este le había pedido a Hammer que fabricara 400 ballestas adicionales. Y por supuesto el prota sabía que eso no iba a ser suficiente para todos los soldados, pero con eso al menos podrían apañárselas por el momento. Observando hacia un costado, el prota le preguntaba a una persona que si acaso no deberían de proceder con el entrenamiento conjunto de batalla real, preguntándoselo hacia su padre que se encontraba justo al lado de este. El hombre le mencionaba a su hijo que sí, en el bosque debajo de la cordillera, por lo cual no debería de haber ningún tipo de problema, y sus caballeros también necesitaban entrenamiento de combate real pronto. En ese momento el prota le preguntaba a su padre si acaso ya estaban utilizando la espada de sangre fría en los caballeros, a lo que el hombre con una mirada maliciosa le mencionaba a su hijo que todos habían recibido el entrenamiento básico, pero el dominio requería experiencia en el combate real. Respondiendo con la misma mirada, el prota le mencionaba a su padre que entonces era así, y para mejorar realmente las habilidades en el combate real era completamente crucial. Ambos entonces, pensando de la misma manera, terminaron dándose las manos mientras sonreían maliciosamente, y todo esto bajo la atenta mirada de un solo ojo del entrenador, el cual mientras intentaba hacer que no había visto nada porque pues nada más podía ver a medias, se mencionaba que el camino había sido bastante difícil. Unos días después de eso, en el bosque bajo la montaña del sur del territorio de McLean, observamos al padre del prota que se encontraba vistiendo su armadura mientras le mencionaba a todos que tenían que sacar sus espadas. Es entonces que el comandante de los caballeros procedía a gritarle a todos los presentes que cada uno de ellos se encontraba parado justo delante de un árbol que tenía que respirar profundamente y concentrarse, para luego gritarles a todos que cortasen al unísono, haciendo que los hombres rápidamente cargaran toda su aura en su cuerpo para luego transferirlo a la espada y así proporcionar un poderoso corte el cual había cumplido su cometido, pues de un solo tajo terminaron partiendo gigantescos árboles a la mitad, desprendiéndolos así de su base rápidamente. Emocionados por el logro que habían conseguido, uno de los soldados mencionaba que entonces era posible, a lo que el otro chico a su lado, más sorprendido todavía, preguntaba si acaso habían derribado ese árbol tan grande de un solo golpe. A la distancia, el prota y su padre escuchaban cómo los soldados se encontraban mencionando que había valido la pena el esfuerzo de los últimos meses, y esa era la verdadera fuerza de la espada de la sangre fría. Por supuesto, los cadetes bajo el riguroso entrenamiento del prota se encontraban sorprendidos ya que estaban presenciando todo lo que había sucedido, e incluso uno de estos mencionaba que si acaso ese era el verdadero nivel al cual se podía alcanzar siendo un caballero. Otro de estos, más sorprendido todavía, mencionaba que había cortado un árbol tan grande de un solo golpe. Fue entonces que al escuchar eso, Logan le gritaba a todos que no tenían que relajarse. Con una mirada seria mencionaba que si acaso no sabían que ese bosque no era normal. Mientras observamos lo que parece ser la cara de un monstruo, observando así como múltiples goblins y trolls se terminaban acercando hacia donde estaban ellos, el prota le gritaba a todos los presentes que era un bosque repleto de monstruos. Y por supuesto la avanzada de estos eran los goblins. Los soldados en ese momento, que sentían que habían avanzado bastante repletos de confianza, mencionaban que finalmente habían aparecido. Vemos como estos, sin titubear ni siquiera por un segundo, rápidamente decidieron abalanzarse sobre los monstruos, acabando con estos con mucha facilidad. Llegó un punto en el que literalmente para los soldados este combate no se les hacía para nada difícil, e incluso uno de estos comenzaba a gritar que los goblins comenzaron a dispersarse hacia la izquierda y a la derecha, esto con el objetivo de terminar rodeando a los soldados para así poder
poder acabar con estos más fácilmente. Pero el prota, que ya preveía todas estas situaciones, rápidamente le gritaba a la unidad de ballestas que se prepararan, mencionándoles a todos estos que tenían que eliminar a los que intentasen escapar. Los goblins, que habían intentado dispersarse para esquivar los ataques, rápidamente terminaron dándose cuenta de su error al ver cómo sus compañeros eran atravesados por estas flechas rápidamente, sin darle tiempo siquiera de saber qué era lo que estaba sucediendo. Uno de los soldados sobre un caballo con su ballesta en la mano se encontraba bastante feliz, preguntándole a su compañero si acaso lo había visto. Había acabado con 2 goblins de una sola flecha. Compañero, para no sentirse humillado, le mencionaba a este que eso no era gran cosa, preguntando que por qué le tenía miedo a ese tipo de cosas. Fue entonces en ese momento que los verdaderos monstruos comenzaron a hacer su aparición, causando que los soldados rápidamente sintieran algo de terror y al mismo tiempo se prepararan para lo que estaba a punto de venir. Vemos como incluso uno de estos se encontraba en guardia ante la imponente figura de lo que se estaba acercando, notando así que al parecer eran unas especies de lobos monstruosos gigantescos. Vemos como los soldados rápidamente se asustaron ante esta situación e inmediatamente comenzaron a gritar que se trataban de lobos de cuerno, por lo cual deberían de agruparse inmediatamente. Los soldados rápidamente se agruparon y se preparaban para luchar contra estas criaturas, pero antes de que pudieran siquiera hacer algo, uno de ellos ya se había abalanzado sobre uno de los soldados, el cual rápidamente con el filo de su espada lo terminó colocando en el hocico de la criatura para así evitar que éste terminase arrancándole la cabeza de un solo mordisco. Todos los soldados ahora se encontraban peleando con estas feroces criaturas que lo atacaban a uno por uno. El entrenador rápidamente, al ver esta situación, gritaba que la unidad de ballestas tenía que ser desplegada de inmediato, observando así como los ballesteros sobre sus caballos se acercaban hacia estas criaturas. Cuando una de ellas decidió cargar hacia donde estaban los ballesteros, estos rápidamente procedieron a dispararle una ráfaga de flechas. Inmediatamente el lobo procedió a aullar, al parecer causando una especie de efecto negativo en las flechas, que estas al impactar con su cuerpo literalmente no le hicieron nada. Viendo esto, los soldados se encontraban sorprendidos, y uno de estos mencionaba que si acaso las flechas no estaban funcionando. Llegando hasta el punto donde el enemigo había atravesado algunas cuantas líneas de defensa, el prota le gritaba a la infantería que inmediatamente se formaran. No tenían que dejar pasar a ninguno de esos lobos, y por supuesto la infantería estaba conformada por los niños a los cuales el prota estuvo entrenando durante tanto tiempo, y el que encabezaba este grupo era Víctor. Rápidamente Víctor se abalanzó a atacar al primer lobo que se acercaba, y con un fuerte movimiento de su espada el chico terminó lanzando al lobo hacia atrás rápidamente. Pero entonces un grito terminó llamando la atención de Víctor, mostrándonos así como uno de los lobos se encontraba devorando la pierna de uno de sus compañeros cadete. El chico se encontraba bastante asustado, gritando que su pierna estaba a punto de perder la pierna. Ante este incidente, los cadetes comenzaron a sentir miedo y a temblar, pero rápidamente una persona terminó intercediendo en la pelea para salvar al cadete y hacer que todos recuperaran la confianza. Se trataba de nada más y nada menos que el prota. Este, observando al cadete que anteriormente estaba temblando, le mencionaba que si acaso estaba bien despierto, mencionándole que tenía que llevar al herido a la retaguardia de inmediato, a lo que el chico inmediatamente acató la orden del prota. Logan en ese momento se encontraba pensando que como era de esperarse, ya que la mayoría no estaba preparado para enfrentar un combate tan inesperadamente, pero aún así habían algunos que podían destacarse. Y estos eran los niños que estaban entre los 100 primeros en las pruebas de sensibilidad, eran definitivamente diferentes al resto. Y por supuesto, entre ellos, mientras observamos como uno de los chicos estaba a punto de ser atacado por la espalda por un lobo mientras tenía otro al frente, rápidamente el chico se preocupaba y se encontraba maldiciendo, pues pensaba que era su fin. Pero rápidamente una persona comenzó a acercarse a este a una gran velocidad, y se trataba de nada más y nada menos que Víctor, que se había balanzado y estaba ahora por detrás del lobo muy cerca de su cabeza. Y con un rápido balanceo de su espada, Víctor terminó cortándole la cabeza al lobo inmediatamente, causando que todos se encontrasen observando lo que este acababa de hacer, y el prota se encontraba también fijando su mirada en el chico. Víctor se encontraba bastante sudado debido al esfuerzo que estaba haciendo, pero aún así no dejaba de estar feliz mientras observaba su espada. El resto de cadetes observaban a Víctor y sentían miedo de este, pues sabían que Víctor era una persona con la cual podrían llevarse fácilmente, y más cuando se trataba de involucrar a su hermana. Pero a pesar de todo esto, Logan se encontraba bastante feliz, mencionándose que Víctor definitivamente ha despejado su corazón. Observando esto, Logan se mencionaba que al parecer no quedaba mucho tiempo, mientras observamos lo que parecía ser aura de color rojo en el pecho de Víctor. Fue entonces que Logan se mencionaba que el primer paso para ellos hacia el futuro estaba por venir. Y bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálenme un like y un comentario y compartan este video para así poder llegar a muchas más personas. Quiero recordarles a todas aquellas personas que han llegado hasta esta parte del video que pueden hacérmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase "lobo de un colmillo", ya que de esta forma sabré que se quedaron hasta el final del video y al mismo tiempo participarán por los saludos en un próximo video. Ahora sí, a todos, y nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.